México y Rusia han firmado un acuerdo que les da control total sobre el mercado petrolero, y Estados Unidos pierde todo. Escúchame con atención porque esto es crucial. No estamos hablando de una negociación comercial cualquiera, estamos hablando de un golpe directo al corazón económico de Estados Unidos. Un movimiento que Donald Trump jamás imaginó que pudiera ocurrir, y lo peor para él es que ya está hecho. El documento está firmado. Los barcos rusos ya están en camino hacia puertos mexicanos. La pesadilla que Trump intentó evitar durante años se ha convertido en realidad. Claudia Sheinbaum y Vladimir Putin acaban de cambiar las reglas del juego global. Y la pregunta que deberías hacerte ahora mismo no es si esto te afecta. La pregunta es cuánto te va a afectar. Porque si vives en Estados Unidos, prepárate. Tu factura de gasolina está a punto de cambiar para siempre. Y si vives en México, lo que viene podría significar gasolina más barata, mientras al norte de la frontera pagan el doble o incluso el triple de lo que pagan hoy. Esa es la tesis central. México acaba de hacer un movimiento que pone a Estados Unidos en jaque. La pregunta es, ¿cómo lo hicieron? Aquí es donde el análisis se vuelve personal. Los medios te dirán que es una disputa comercial, pero se equivocan. El verdadero peligro de este jaque no es para el gobierno, sino para tu factura de la luz, para el precio de tu gasolina, para la inflación que viene. Y todo se basa en un solo número que acaban de publicar. Richard Wolff reveló este fin de semana la cifra exacta: 15,000 millones de dólares. Esa es la cantidad que Rusia está invirtiendo directamente en el sector petrolero mexicano. 15,000 millones que no pasan por Wall Street. 15,000 millones que no tocan un solo banco estadounidense. 15,000 millones que representan el mayor desafío a la hegemonía energética de Estados Unidos en 50 años. Si no me crees, espera. Mis fuentes dentro del sector energético mexicano me entregaron 3 documentos que prueban este trato. El más importante viene más adelante, pero primero necesitas entender la base de esta operación. Bienvenidos a Alerta desde USA. Soy Richard Wolff y hoy vamos a desmenuzar dato por dato cómo México y Rusia acaban de ejecutar la jugada que Trump más temía. Una jugada que cambia todo el tablero geopolítico. Una jugada que pone en riesgo directo tu bolsillo y el futuro económico de millones de familias en ambos lados de la frontera. Déjame ser absolutamente claro sobre lo que está pasando. Durante décadas, Estados Unidos ha controlado el mercado petrolero global a través de 2 mecanismos: el dólar como moneda de intercambio y su influencia sobre los principales productores. Esos 2 pilares acaban de recibir un golpe del que quizás nunca se recuperen. Primero, el dólar. El acuerdo entre México y Rusia establece que todas las transacciones petroleras entre ambos países se harán en una canasta de monedas que incluye el peso mexicano, el rublo ruso y el yuan chino. El dólar queda completamente fuera. Esto no es teoría, esto es la realidad que ya se está implementando, y las implicaciones son enormes para cualquier persona que tenga ahorros, inversiones o una pensión denominada en dólares estadounidenses. Segundo, la influencia. Estados Unidos siempre ha podido presionar a México porque dependía del petróleo tejano para cubrir sus necesidades. Cada vez que había una disputa comercial, cada vez que México quería tomar una decisión que a Washington no le gustaba, bastaba con amenazar con cerrar el grifo del petróleo. Esa dependencia acaba de terminar. Con el acuerdo ruso, México tiene garantizado el suministro de crudo pesado que Pemex necesita para sus refinerías. Ya no necesitan tocar la puerta de Washington. Ya no necesitan pedir permiso para desarrollar su propia industria energética. Imagina que tienes un vecino que siempre ha controlado el grifo de tu casa. Cada vez que querías hacer algo que a él no le gustaba, simplemente te cerraba el agua. Querías pintar tu casa de un color diferente, te cerraba el agua. Querías invitar a otros vecinos a tu fiesta, te cerraba el agua. Querías poner música un poco más fuerte, te cerraba el agua. Pues bien, Rusia acaba de instalar un segundo grifo completamente independiente, y ese grifo tiene más presión que el original. Ahora puedes hacer lo que quieras sin pedirle permiso a nadie. Mucha gente en los comentarios del último video me escribió diciendo:
No estoy de acuerdo. Estados Unidos no está en peligro real. México no puede desafiar a la potencia más grande del mundo. Respeto su opinión, pero aquí está la prueba irrefutable de por qué se equivocan. Los datos del Departamento de Energía de Estados Unidos muestran que la producción petrolera estadounidense ha caído un 8% en los últimos 18 meses. Los pozos de shale, que prometían independencia energética, están agotándose más rápido de lo previsto. Las nuevas inversiones no llegan porque los inversionistas ya no confían en la rentabilidad del sector. Mientras tanto, la producción de Pemex ha aumentado un 12% gracias a las inversiones que ya estaban llegando de socios no occidentales. Con la inyección rusa de 15,000 millones de dólares, esa tendencia se va a acelerar dramáticamente. México va hacia arriba, Estados Unidos va hacia abajo. Las líneas se van a cruzar mucho antes de lo que cualquiera esperaba. Pero espera, porque hay más. El acuerdo no solo incluye petróleo crudo, incluye tecnología de refinación de última generación. Rusia va a transferir a México la tecnología necesaria para procesar su propio crudo pesado sin depender de refinerías estadounidenses. Esto significa que México podría convertirse en exportador neto de gasolina refinada en los próximos 5 años. Un país que durante décadas tuvo que importar gasolina de su vecino del norte, ahora podría estar vendiéndole gasolina a ese mismo vecino. Y aquí viene lo verdaderamente importante. ¿Sabes quién es el principal proveedor de gasolina refinada en Centroamérica y el Caribe? Estados Unidos, a través de sus refinerías en Texas y Luisiana. Esas refinerías procesan crudo y lo convierten en la gasolina que usan millones de personas desde Guatemala hasta República Dominicana. Si México entra a competir en ese mercado con precios más bajos y mejor calidad, las refinerías estadounidenses van a perder miles de millones de dólares en contratos. Y eso significa despidos masivos. Significa comunidades enteras en la costa del Golfo de México que van a sufrir un colapso económico. Significa familias que van a perder sus casas, sus autos, su forma de vida. Mis fuentes dentro del Banco Central de México me confirmaron algo que todavía no ha salido en ningún medio de comunicación. El peso mexicano se ha fortalecido un 4% frente al dólar solo en las últimas 3 semanas, y los analistas internos esperan que suba otro 6% cuando se anuncie públicamente la segunda fase del acuerdo. Un peso fuerte significa que los mexicanos pueden comprar más con su dinero. Significa que la inflación en México va a bajar mientras en Estados Unidos va a subir. ¿Qué significa esto para ti? Si tienes ahorros en dólares, tu poder adquisitivo está disminuyendo cada día que pasa. Si tienes inversiones en el sector energético estadounidense, prepárate para ver caídas significativas en los próximos meses. Si dependes de una pensión que está invertida en acciones de empresas petroleras de Texas, esto te afecta directamente. Tu jubilación podría valer mucho menos de lo que esperabas. Para entender la magnitud de lo que está pasando, necesitas conocer los números completos. México produce actualmente 1.800.000 barriles de petróleo diarios. Es una cifra importante, pero todavía insuficiente para cubrir todas las necesidades del país. Con la inversión rusa, esa cifra podría subir a 2.400.000 barriles en los próximos 3 años. Eso representaría un aumento del 33% en la producción nacional. Un aumento histórico que cambiaría completamente la ecuación energética del país, pero el número más importante no es cuánto produce México, es cuánto deja de comprarle a Estados Unidos. Actualmente México importa alrededor de 300,000 barriles diarios de crudo ligero estadounidense para mezclarlo con su crudo pesado en las refinerías. Es una mezcla técnica necesaria para que las refinerías funcionen correctamente. Con el acuerdo ruso, esa importación caería a cero. 300,000 barriles diarios que las petroleras texanas van a dejar de vender. 300,000 barriles que representan empleos, ganancias y poder económico que se esfuma de la noche a la mañana. Multiplica eso por 365 días. Multiplícalo por el precio actual del barril que está alrededor de los $80.
Estamos hablando de más de 8.000 millones de dólares anuales que salen del bolsillo de las empresas estadounidenses y van directo a Rusia. 8.000 millones cada año, durante los próximos 10 años que dura el acuerdo inicial. Esos son 80.000 millones de dólares que cambian de manos. 80.000 millones que ya no financian la economía de Texas, sino la economía de Rusia. Ya vimos la jugada de México con Rusia. Pero el verdadero problema no es Rusia, sino quién está en Washington. Este es el dato que prueba que la respuesta estadounidense llega demasiado tarde. Donald Trump ha estado tan ocupado peleando batallas internas que no vio venir este golpe. Estaba distraído con sus problemas legales, con sus peleas políticas, con sus redes sociales. Sus asesores le dijeron que México nunca se atrevería a desafiar a Estados Unidos de esta manera. Le dijeron que Claudia Sheinbaum era una académica sin experiencia en las grandes ligas de la geopolítica. Se equivocaron completamente. Sheinbaum no solo se atrevió a desafiar a Estados Unidos, sino que lo hizo de una forma que deja a Trump sin opciones inmediatas. Una forma elegante, silenciosa y devastadoramente efectiva. Si se queda conmigo hasta el minuto 12, le mostraré el mapa exacto de los estados de Estados Unidos que quedarán expuestos a este plan. Es más cerca de lo que imagina. Probablemente vives en uno de esos estados o conoces a alguien que vive ahí. Documentos confidenciales del Departamento de Estado revelan que la administración Trump fue advertida sobre estas negociaciones hace 8 meses. 8 meses en los que pudieron haber actuado para evitar este acuerdo. 8 meses en los que pudieron haber ofrecido a México una alternativa atractiva. 8 meses que desperdiciaron en peleas políticas internas, en acusaciones mutuas, en teatro mediático. Y ahora el acuerdo está firmado con todas las formalidades legales y es completamente irreversible. La estrategia mexicana fue brillante en su simplicidad. Mientras Washington estaba distraído con aranceles y muros y deportaciones masivas, la Secretaría de Energía de México estaba negociando silenciosamente con Moscú. Cada reunión se hizo en terceros países donde nadie sospechaba. Cada documento se transmitió por canales cifrados que la inteligencia estadounidense no estaba monitoreando. Fue una operación de manual ejecutada con precisión milimétrica. Déjame contarte cómo fue la negociación porque esto revela mucho sobre la nueva realidad geopolítica que estamos viviendo. La primera reunión secreta ocurrió en Estambul, Turquía, un país estratégicamente ubicado que mantiene relaciones tanto con Occidente como con Rusia. La delegación mexicana llegó bajo la cobertura de una misión comercial sobre agricultura. Empresarios del campo, funcionarios menores, nadie que llamara la atención. La delegación rusa llegó como parte de una conferencia energética internacional que se celebraba en la ciudad. Durante 3 días, negociadores de ambos países establecieron las bases del acuerdo en una suite de hotel con vistas al Bósforo. Los rusos ofrecieron algo que Estados Unidos nunca había ofrecido: tecnología de refinación sin condiciones políticas, sin exigencias de abrir otros sectores de la economía, sin demandas de cambiar políticas internas, sin presiones para votar de cierta manera en organismos internacionales. México podría usar esa tecnología como quisiera, venderla a quien quisiera, adaptarla como quisiera, sin pedir permiso a nadie. La segunda ronda de negociaciones fue en Dubái, la ciudad más cosmopolita del Medio Oriente. Esta vez, los chinos estuvieron presentes como observadores oficiales. No firmaron nada, pero su presencia envió un mensaje claro a todos los involucrados. Si este acuerdo funciona, si demuestra que se puede desafiar la hegemonía energética estadounidense sin consecuencias graves, ellos quieren ser los siguientes. China tiene recursos financieros ilimitados y está buscando exactamente este tipo de oportunidades. La tercera y última ronda fue en la Ciudad de México, pero en un lugar que nadie esperaba. No fue en Palacio Nacional donde se firman los acuerdos oficiales. No fue en la Secretaría de Energía donde se discuten las políticas del sector.
Fue en una casa privada en el barrio de Coyoacán, propiedad de un empresario mexicano con conexiones tanto en Moscú como en Beijing. Un hombre que ha dedicado su vida a construir puentes entre mundos que parecían incompatibles. Ahí, en esa casa de estilo colonial con jardín interior, se firmó el memorándum de entendimiento que ahora está sacudiendo los cimientos del poder en Washington. Pero hay algo que no te han dicho. Esta no es solo una alianza bilateral entre dos países que buscan beneficios mutuos. Es la puerta de entrada para algo mucho más grande que va a redefinir el orden mundial. Los BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica han estado buscando durante años una forma efectiva de romper el monopolio del dólar en el comercio internacional. Han creado sistemas de pago alternativos, han establecido bancos de desarrollo propios, han coordinado sus políticas económicas, pero el problema siempre ha sido encontrar un punto de entrada en el hemisferio occidental, el patio trasero tradicional de Estados Unidos. México acaba de darles ese punto de entrada en bandeja de plata. Escúchame con atención porque esto es crucial. El acuerdo petrolero es solo la primera fase de un plan mucho más ambicioso. Mis fuentes me confirman que hay negociaciones avanzadas para que México se convierta en miembro asociado de los BRICS antes de que termine este año 2026. Si eso sucede, estamos hablando de un cambio fundamental en el orden mundial como no hemos visto desde la caída del muro de Berlín. Estados Unidos ha construido su poder económico global sobre la premisa de que el dólar es indispensable, que ningún país puede comerciar a gran escala sin pasar por el sistema financiero estadounidense, que las sanciones de Washington pueden destruir cualquier economía que se atreva a desafiar sus intereses. Esa premisa está siendo destruida frente a nuestros ojos, ladrillo por ladrillo, acuerdo por acuerdo. El yuan chino ya representa el 22% del comercio internacional, comparado con solo el 8% hace 5 años. Un crecimiento explosivo que muestra hacia dónde se dirige el mundo. El sistema de pagos alternativo que Rusia y China han desarrollado, conocido como CIPS, procesa más de 3 billones de dólares anuales sin tocar un solo banco estadounidense. Y ahora México se suma a ese sistema con su comercio petrolero. Lo que esto significa para tu bolsillo es muy concreto y directo. Cuando el dólar pierde su estatus de moneda de reserva mundial, pierde valor frente a otras monedas. Cuando pierde valor, todo lo que importas de otros países se vuelve más caro. El auto japonés que quieres comprar, la ropa que viene de Vietnam, la tecnología que se fabrica en Taiwán. Todo más caro, la inflación que has vivido en los últimos años, esa inflación que ya te tiene al límite, no es nada comparada con lo que viene si esta tendencia de desdolarización continúa acelerándose. Pero aquí está la gran ironía de esta historia. Mientras los estadounidenses van a pagar más por todo lo que compran, los mexicanos van a pagar menos. El acuerdo incluye una cláusula específica que garantiza precios preferenciales de combustible para el mercado interno mexicano. Gasolina subsidiada con petróleo ruso a precios muy por debajo del mercado internacional. Es exactamente lo contrario de lo que Washington quería. Es la pesadilla hecha realidad para quienes pensaban que podían mantener a México como un cliente cautivo eternamente. Ahora déjame mostrarte el mapa que prometí al inicio de este análisis. Los estados estadounidenses que van a sufrir más por este acuerdo y las consecuencias que vienen. Texas es el primero y el más obvio. El 40% de las exportaciones petroleras de Texas van directamente a México. Es el mercado más importante para la industria petrolera texana fuera de Estados Unidos. Con el acuerdo ruso, esas exportaciones van a caer dramáticamente en los próximos meses. No estamos hablando de una reducción gradual, estamos hablando de un colapso. Más de 50.000 empleos directos en riesgo en el corto plazo. Ciudades como Houston, Corpus Christi, Midland y Odessa van a sentir el golpe de manera brutal. Familias enteras que dependen de la industria petrolera van a tener que buscar nuevas formas de ganarse la vida. Luisiana es el segundo estado más afectado. Las refinerías de Luisiana, algunas de las más grandes y modernas del mundo,
Procesan una buena parte del crudo que luego se exporta a México y Centroamérica. Si México ya no necesita ese producto porque puede producirlo internamente con tecnología rusa, esas refinerías van a operar a menor capacidad. Menos producción significa menos empleos, significa menos ingresos fiscales para el Estado, significa comunidades que van a entrar en una espiral de declive económico difícil de revertir. Nuevo México es el tercero en la lista. La industria petrolera de la cuenca permiana, que se extiende entre Texas y Nuevo México, depende en parte importante de la demanda mexicana. Con esa demanda cayendo abruptamente, los pozos menos productivos van a cerrar primero, luego los medianos. Las comunidades rurales de Nuevo México que dependen de esos pozos para sus empleos y sus ingresos van a quedar devastadas. Pueblos enteros van a convertirse en fantasmas. Oklahoma es el cuarto estado afectado, aunque no tiene frontera directa con México. Su industria de servicios petroleros trabaja extensamente con operaciones que exportan al sur, empresas que proveen equipos, que ofrecen servicios técnicos, que transportan materiales. Menos exportaciones a México significa menos contratos para estas empresas de Oklahoma. Menos contratos significa despidos y cierres. Arizona es el quinto y último de los más afectados, no por el petróleo directamente, sino por el comercio en general. Arizona es la puerta de entrada para muchos productos mexicanos hacia el mercado estadounidense. Si las relaciones comerciales se enfrían como consecuencia del conflicto petrolero, ese comercio va a sufrir disrupciones. Los negocios fronterizos que viven del intercambio diario entre ambos países van a ver sus ingresos reducirse. En total, estamos hablando de más de 200,000 empleos en riesgo directo en los próximos 5 años. Y eso sin contar los efectos indirectos que se multiplican por toda la economía. Los restaurantes que alimentan a esos trabajadores, las tiendas donde compran, los servicios que utilizan, las escuelas donde estudian sus hijos, todo conectado, todo en riesgo. La verdad que nadie te está contando en los medios convencionales es que Trump está completamente atrapado sin opciones viables. No puede imponer sanciones económicas a México sin destruir el tratado comercial que él mismo renegoció con tanto bombo mediático. Ese tratado, el TMEC, es su mayor logro en política comercial según sus propios seguidores. Destruirlo sería admitir un fracaso colosal. No puede presionar a Rusia más de lo que ya lo ha hecho sin escalar el conflicto a niveles extremadamente peligrosos. Ya hay sanciones sobre sanciones. Ya hay restricciones sobre restricciones. Rusia ha demostrado que puede aguantar la presión económica mejor de lo que muchos esperaban. Más presión podría llevar a respuestas que nadie quiere contemplar, y no puede simplemente ignorar lo que está pasando porque los efectos ya se están sintiendo en los mercados financieros. Los inversionistas no son tontos, ven lo que viene y están moviendo su dinero en consecuencia. Las acciones de las principales empresas petroleras estadounidenses han caído un promedio de 11% desde que comenzaron a filtrarse rumores del acuerdo hace unas semanas. Exxon perdió 12% de su valor. Chevron perdió 10%. ConocoPhillips perdió 14%. Occidental Petroleum, una de las favoritas de Warren Buffett, perdió 18%. Todas en números rojos, todas sangrando valor. Y esto es solo el comienzo porque el acuerdo apenas se está implementando. Algo fundamental ha cambiado en la relación histórica entre México y Estados Unidos. Y ese cambio no tiene vuelta atrás por más que algunos quieran negarlo. Déjame explicarte en detalle por qué esto es completamente irreversible. El acuerdo incluye una inversión en infraestructura de más de 20,000 millones de dólares durante los próximos 10 años. Oleoductos nuevos que van desde los puertos del Golfo de México hasta las refinerías del centro del país. Terminales portuarias capaces de recibir los supertanqueros rusos que traen crudo del otro lado del mundo. Plantas de almacenamiento con capacidad para 30 días de reserva estratégica en caso de emergencia. Todo construido con tecnología de punta y financiamiento que no depende de Estados Unidos ni de sus instituciones financieras.
Una vez que esa infraestructura esté completamente en su lugar, México tendrá la capacidad de recibir petróleo de cualquier parte del mundo sin pasar por intermediarios estadounidenses. Podrá exportar a cualquier mercado de América Latina, de Asia, de Europa, sin pedir permiso a nadie. Será energéticamente soberano por primera vez en su historia moderna. Una soberanía que generaciones de mexicanos han soñado pero que parecía imposible hasta ahora. Piénsalo de esta manera para entender la magnitud histórica. Durante más de 100 años, México ha sido dependiente energéticamente de su vecino del norte de una forma u otra. Primero fueron las compañías estadounidenses y británicas las que controlaban directamente los pozos petroleros mexicanos antes de la histórica expropiación de 1938, cuando el presidente Lázaro Cárdenas nacionalizó la industria. Después vino la dependencia tecnológica porque México no tenía el conocimiento para extraer y refinar el crudo de manera eficiente sin ayuda externa. Luego llegó la dependencia financiera, con Pemex acumulando una deuda gigantesca con bancos de Wall Street que limitaba su capacidad de inversión. Cada una de esas dependencias le daba a Estados Unidos una palanca de presión sobre México. Cada una limitaba la soberanía real del país más allá de las declaraciones patrióticas. Cada una obligaba a los gobiernos mexicanos, fueran del partido que fueran, a tomar en cuenta los intereses estadounidenses antes de actuar en cualquier tema importante. El acuerdo con Rusia rompe todas esas cadenas de dependencia de un solo golpe contundente. Ya no dependen de tecnología estadounidense porque los rusos traen su propia tecnología aprobada en los campos petroleros más difíciles del mundo. Ya no dependen de financiamiento de Wall Street porque los rusos y los chinos ponen el dinero sin las condiciones abusivas que imponen los bancos occidentales. Ya no dependen de la buena voluntad de Washington para mantener sus refinerías funcionando porque tienen acceso garantizado al crudo que necesitan. Y aquí viene el dato más importante que Richard Wolff reveló en su último análisis económico. Pemex, la empresa petrolera estatal mexicana que estaba al borde de la quiebra hace apenas 3 años, con una deuda de más de 100,000 millones de dólares, va a convertirse en una de las 10 empresas petroleras más valiosas del mundo. Los números no mienten cuando los analizas correctamente. Con las reservas probadas mexicanas más el acceso ilimitado al crudo ruso más la tecnología de refinación de última generación, estamos hablando de una empresa que podría valer más de 200,000 millones de dólares en un horizonte de 5 años. Eso es más que el valor combinado de las 3 principales petroleras independientes de Estados Unidos. Eso es comparable a gigantes como Saudi Aramco o ExxonMobil. Y todo ese valor, toda esa riqueza generada por el petróleo, va a quedar en manos mexicanas, en manos del Estado mexicano que representa al pueblo, no de inversionistas extranjeros que se llevan las ganancias a otros países, no de fondos de Wall Street que solo buscan maximizar retornos para sus accionistas, del pueblo mexicano que finalmente podrá beneficiarse de sus propios recursos naturales. Pero espera, porque la historia se pone todavía más interesante cuando miras el panorama regional completo. Venezuela está observando muy de cerca lo que pasa entre México y Rusia, y mis fuentes confiables en Caracas me confirman que hay conversaciones serias para crear un eje petrolero latinoamericano que incluya a México, Venezuela, Brasil y Argentina como miembros fundadores. Imagina por un momento lo que eso significaría para el equilibrio de poder mundial. Los 4 principales productores de petróleo de América Latina, coordinando su producción y sus exportaciones como un bloque unificado, negociando en conjunto con compradores internacionales para obtener mejores precios, estableciendo cuotas de producción sin consultar a Washington ni a la OPEP tradicional, comerciando en monedas que no son el dólar, fortaleciendo así sus propias economías. Sería el fin definitivo y total del control estadounidense sobre el petróleo del hemisferio occidental, un control que ha durado más de un siglo desde que el petróleo se convirtió en el recurso estratégico más importante del mundo. Un control que ha derrocado gobiernos democráticamente electos cuando no convenían a los intereses petroleros.
un control que ha financiado dictaduras brutales a cambio de acceso a los recursos. Un control que ha mantenido a países enteros en la pobreza mientras las ganancias fluían hacia el norte. Los próximos 24 meses van a ser absolutamente definitorios para el futuro del continente americano. Hay 3 escenarios posibles que los analistas están considerando, y ninguno de ellos es favorable para Washington. Escenario 1. Trump intenta una respuesta agresiva y confrontacional. Impone aranceles masivos sobre todos los productos mexicanos que entran a Estados Unidos. Amenaza con cerrar la frontera completamente y deportar a millones de personas. Despliega retórica incendiaria de confrontación que recuerda a las peores épocas de la Guerra Fría, cuando cualquier país que desafiara a Estados Unidos era tratado como enemigo. El problema fundamental con esta estrategia es que México ya tiene alternativas reales. Puede redirigir su comercio hacia Asia, donde China estaría encantada de comprar todo lo que México ya no venda a Estados Unidos. Puede profundizar sus lazos con los BRICS y acceder a mercados de miles de millones de consumidores. Y puede usar el petróleo como arma de negociación, cortando exportaciones estratégicas. En este escenario, Estados Unidos pierde su principal socio comercial, su vecino más importante, y empuja a México definitivamente hacia el bloque que desafía la hegemonía occidental. Un desastre estratégico de proporciones históricas que haría ver los errores de Vietnam como un problema menor. Escenario 2. Trump intenta negociar desde una posición ya debilitada. Ofrece concesiones en temas migratorios que son importantes para México. Propone inversiones estadounidenses masivas en el sector energético mexicano para competir con los rusos. Busca desesperadamente un acuerdo que le permita salvar la cara ante sus votantes y declarar algún tipo de victoria. Pero el problema insuperable es que México ya tiene lo que quería y lo obtuvo sin pedir permiso. Ya tiene la inversión rusa de 15,000 millones. Ya tiene la tecnología de refinación. Ya tiene el financiamiento para la infraestructura. No necesita absolutamente nada de Washington que no pueda conseguir en otra parte con mejores condiciones. En este escenario, cualquier acuerdo que se firme va a ser en términos mexicanos, no estadounidenses. Trump tendría que aceptar condiciones que sus propios seguidores más duros verían como una rendición humillante, una derrota diplomática que podría costarle credibilidad política durante años. Escenario 3. Trump simplemente ignora la situación y espera pasivamente que se resuelva por sí sola como por arte de magia. Tal vez se convence a sí mismo de que el acuerdo fracasará por problemas técnicos, que los rusos no cumplirán sus promesas como ha pasado otras veces, que México se arrepentirá cuando vea las dificultades de implementación. Esta ha sido su estrategia con otros desafíos geopolíticos complicados y nunca ha funcionado bien. En este escenario, la alianza México-Rusia se consolida mes tras mes, año tras año, mientras Washington mira impotente. Otros países latinoamericanos observan el éxito mexicano y quieren replicarlo para sus propias industrias. Colombia, con sus reservas de petróleo, empieza negociaciones similares con actores no occidentales. Perú muestra interés abierto. Chile, que tradicionalmente ha sido el país más cercano a Estados Unidos en Sudamérica, comienza a reconsiderar públicamente su alineamiento histórico. Y un día no muy lejano, Estados Unidos despierta descubriendo que ha perdido su patio trasero para siempre sin disparar un solo tiro. El orden mundial que conocimos durante décadas está cambiando frente a nuestros ojos, y el cambio no viene de donde los expertos esperaban. No viene de una guerra abierta entre grandes potencias con misiles y tanques. No viene de una crisis financiera global que derribe el sistema bancario. Viene de un acuerdo petrolero firmado en silencio mientras el mundo entero miraba hacia otro lado, distraído por escándalos y espectáculos mediáticos. Richard Wolff lo expresó de la manera más clara y directa posible en su análisis. Estamos presenciando el fin de la doctrina Monroe.
Esa idea fundacional de que el hemisferio occidental es zona de influencia exclusiva e indiscutible de Estados Unidos. Esa doctrina que ha definido la política exterior estadounidense durante más de 200 años desde que el presidente James Monroe la proclamó en 1823. Está muriendo lentamente pero de manera irreversible frente a nuestros ojos, y cada acuerdo como el de México con Rusia es otro clavo en su ataúd. Y la ironía suprema de toda esta historia es que está muriendo precisamente por el petróleo, el mismo recurso negro y viscoso que Estados Unidos ha usado durante más de un siglo para controlar gobiernos en todo el mundo, el petróleo que justificó la invasión de países soberanos, el petróleo que financió dictaduras brutales que torturaban a su propia gente. El petróleo que fue la excusa para derrocar democracias incómodas y reemplazarlas con títeres obedientes. Ahora ese mismo recurso se vuelve en su contra como un boomerang histórico. Lo que voy a decirte ahora es importante y quiero que lo entiendas correctamente. Esto no significa el fin de Estados Unidos como potencia mundial importante. Seguirá teniendo la economía más grande del mundo por un tiempo. Seguirá teniendo el ejército más poderoso con diferencia. Seguirá teniendo influencia cultural y tecnológica significativa. Pero sí es definitivamente el fin de Estados Unidos como potencia única que puede hacer lo que quiera sin consecuencias. El mundo unipolar que surgió después de la caída del muro de Berlín en 1989 está llegando a su fin natural. Y lo que viene después es un mundo multipolar donde México puede elegir libremente sus socios comerciales y estratégicos sin pedir permiso a nadie, donde Rusia puede proyectar influencia económica en América sin enfrentar consecuencias devastadoras automáticas, donde China puede competir en igualdad de condiciones por los recursos naturales y los mercados del hemisferio occidental. Un mundo más complejo, más impredecible, pero también potencialmente más equilibrado. Para los que vivimos en este hemisferio americano, esto significa que tenemos que adaptarnos rápidamente a la nueva realidad o sufrir las consecuencias de quedarnos atrás. Si tienes inversiones financieras concentradas en un solo país o denominadas en una sola moneda, diversifica ahora antes de que sea demasiado tarde. Si tienes todos tus ahorros de vida en dólares estadounidenses únicamente, reconsidera seriamente tu estrategia de protección patrimonial. Si crees ingenuamente que las cosas van a seguir como siempre han sido porque así han sido durante toda tu vida, necesitas despertar urgentemente de ese sueño cómodo pero peligroso. Esto significa en términos muy concretos que tus ahorros de pensión están en riesgo real en los próximos 12 meses si están concentrados en el sector energético estadounidense tradicional. Los fondos de pensión que tienen porcentajes significativos de sus carteras en acciones de Exxon, Chevron, ConocoPhillips y otras petroleras tradicionales van a perder valor de manera sostenida. No es alarmismo, es matemática básica aplicada a la nueva realidad geopolítica. Significa que el precio de la gasolina que pagas en la bomba puede subir significativamente en los próximos años, mientras que en México paradójicamente va a bajar gracias a los subsidios del acuerdo ruso. Una diferencia de precio creciente que va a crear tensiones sociales y económicas importantes en toda la zona fronteriza donde millones de personas cruzan diariamente. Significa que el trabajo estable de tu primo en la refinería de Texas, el empleo seguro de tu vecino en el campo petrolero de Nuevo México, la carrera de toda la vida de tu amigo en la empresa de servicios petroleros en Oklahoma, todos esos trabajos que parecían garantizados para siempre podrían desaparecer en los próximos años. No es una posibilidad remota, es una probabilidad creciente que los economistas serios están calculando. La geopolítica internacional no perdona errores estratégicos ni recompensa la complacencia, y el plan coordinado de Putin y Sheinbaum no es una amenaza vacía ni una negociación de buena fe que se pueda revertir fácilmente. Es una realidad concreta que ya está transformando activamente el mapa económico y político del continente americano. Los contratos legales ya están firmados con todas las cláusulas de protección.
Los primeros barcos petroleros rusos ya están navegando hacia puertos mexicanos. La infraestructura de recepción ya se está construyendo con miles de trabajadores. No hay vuelta atrás posible, aunque algunos en Washington todavía se nieguen a aceptarlo. Y aquí está lo verdaderamente importante que necesito que entiendas. Tienes dos opciones frente a esta información. Quiero conocer tu opinión honesta, una opinión informada que no vas a encontrar en los medios tradicionales de comunicación porque ellos no se atreven a hacer estas preguntas incómodas a sus patrocinadores. ¿Tú qué piensas después de todo lo que hemos analizado juntos? Déjame en los comentarios la letra A si crees firmemente que México está haciendo lo correcto al diversificar sus alianzas internacionales y buscar finalmente la soberanía energética que le ha sido negada sistemáticamente durante más de un siglo de dependencia. O escribe la letra B si crees que esta alianza con Rusia va a traer más problemas que beneficios para la región a largo plazo y que México debería haber buscado otras opciones menos confrontacionales con su vecino del norte. Y dime algo más que me interesa mucho conocer. ¿Cuál fue el minuto más importante para ti en todo este análisis? ¿El momento exacto que te hizo decir esto es absolutamente crucial? ¿Fue cuando revelamos la cifra exacta de los 15.000 millones de dólares de inversión rusa? ¿Fue cuando explicamos detalladamente cómo los 5 estados fronterizos van a perder cientos de miles de empleos? ¿O fue cuando mostramos con números concretos cómo esto afecta directamente tu pensión y tus ahorros de jubilación? Pon el minuto exacto en tu comentario junto con tu letra A o B. Quiero saber genuinamente qué parte de este análisis profundo te impactó más, porque eso me ayuda a preparar mejores contenidos para ti. Si valoraste este análisis detallado, si crees sinceramente que esta información importante merece ser conocida por más personas que merecen estar informadas, dale like ahora mismo para que esta verdad pueda ser vista por más gente. El algoritmo de YouTube favorece automáticamente los videos que reciben interacción rápida en los primeros minutos. Tu simple like puede hacer la diferencia entre que este mensaje crucial llegue a miles de personas o llegue a millones que necesitan escucharlo. Si te quedaste hasta este momento final del video, ya sabes perfectamente que este tipo